Buenas noches. Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos al tiempo del discipulado del día de hoy, del día de los jueves. Vamos a esperar que los hermanos se puedan conectar. Bueno, vamos a arrancar a orar mientras los hermanos se conectan. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros alabamos tu nombre en esta hora, Señor. Nosotros te glorificamos, Dios, y bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche, Señor, maravilloso. En agradecimiento, Señor, con acción de gracias, Señor, nosotros abrimos nuestro corazón, elevamos, Señor, súplicas delante de ti, Señor, peticiones en esta hora, Señor, en este importante momento, Señor, donde necesitamos de tu palabra, en este importante momento donde necesitamos una porción celestial, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das, un nuevo jueves, una nueva noche, Señor, de estudio, una nueva noche de reflexión, una nueva noche con tu palabra, Señor, tan importante, el alimento espiritual por excelencia, Señor. Hoy lo necesitamos, lo requerimos, una dispensación preciosa del cielo, Señor, que nos nutra, Señor, que nos dé vigor para nuestro espíritu, Señor, y también para nuestra alma, y aún a nuestros huesos, como dice la palabra. Tu poder y presencia trae vigor a nuestros huesos, Señor. Y pedimos, Dios, que nos perdones por nuestros pecados, nos perdones por nuestras faltas, nos perdones por nuestros errores, Señor. Lávanos con tu sangre poderosa, Jesucristo. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y tu fuego poderoso, Dios. Nos purifique, Señor, quemando toda impureza, Señor, y toda basura que haya venido en contra de nosotros, Dios. Toda contaminación, quémala, Señor. Y quema la raíz de amargura si existe, Señor. El abrojo, el escombro, toda la escoria, Señor. Quítala de nosotros, toda la impureza, quítala. Aclara nuestra mente, Señor, y nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios. Bendigo a todo el pueblo, recurrente, diligente, Señor, perseverante, Dios, que se une a este tiempo, que no ha despreciado, Señor, esta palabra, Señor. Te pido que lo recompenses y que traigas una bonificación, Señor, a aquellos que aman, Señor maravilloso, los principios, Dios. Nunca los principios hay que abandonarlos en su estudio, Señor, porque tú nos haces entender cada vez mejor las cosas, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Oramos para que tu fuego nos acompañe, tu presencia, tu verdad, tu revelación, que sea para nosotros reconfortante, edificante, liberadora, en el nombre de Jesús, y nos permita afianzarnos más en la verdad y nos facilite y nos permita tener una herramienta aún más afilada, más proclive, Señor, para caminar contigo de manera bienaventurada y de manera, Señor maravilloso, gratificante, Señor, de manera provechosa. En el nombre de Jesús bendigo las familias y todos aquellos que están allí representados, en el nombre de Jesús, su descendencia, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta noche, alabamos tu nombre y glorificamos tu grandeza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches a todos. Bienvenidos a este tiempo de palabra, iniciando un nuevo tema, abordando un nuevo rudimento, que es el rudimento de la doctrina de bautismos. Ya vimos durante largo tiempo
analizamos, estudiamos el rudimento del arrepentimiento de las obras muertas, que espero que haya quedado para todo aquel que ha hecho este estudio y este discipulado, haya quedado muy claro, que lo esté poniendo en práctica permanentemente en su vida. Y también abordamos el tema también con suficiencia de la fe en Dios, que es el segundo rudimento. Y hoy vamos a ver el tercero, de esos rudimentos, para lo cual nos dirigimos nuevamente al libro de Hebreos, a la palabra en el libro de Hebreos. Capítulo 6, para que confirmemos esto. Es el tercero. Exactamente, versículo 2. Versículo 2. Dice, de la doctrina de bautismos, dice. Ya en el versículo 1 dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Amén. Doctrina de bautismos. Cuando la palabra nos dice doctrina, me está hablando, a diferencia de los otros 5 fundamentos, este fundamento utiliza la palabra doctrina. Doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de toda una exposición del fundamento, en el fundamento. De algo que está como articulado, pero que viene siendo uno solo. Una doctrina es algo que está articulado, está expuesto en partes importantes, pero hace parte de un mismo componente. Cuando hablamos de bautismos, lo primero que se nos viene a la cabeza es el sumergimiento en agua, ¿no? Para los que logran entender que bautismo es una inmersión. La palabra bautismo es sinónimo de la palabra inmersión. Amén. Inmersión. Estamos hablando de una inmersión que, a diferencia del bautismo católico, donde no hay inmersión, de pronto a comienzos, eso son como doctrinas que se van como desdibujando. La Iglesia Católica es básicamente un desdibujamiento del cristianismo. No fue que la Iglesia Católica surgió como una secta como tal. Amén. No surgió así, pues, de un momento a otro alguien fundó una secta llamada la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es una de las formas en las que se desdibujó el cristianismo. Y una de las cosas en las que se desdibujó el cristianismo es el concepto del bautismo, que en la doctrina católica tiene 2 errores muy notorios. El primero es que no se tiene en cuenta algo importante, que es el arrepentimiento. Ya miramos el arrepentimiento en el primer fundamento, pero el arrepentimiento es algo que es vital en todo el concepto y la ejecución del bautismo, la puesta en práctica o la puesta en marcha del bautismo. El arrepentimiento es elemental. Entonces, ¿por qué se perdió eso? Porque a la hora de afianzar ya no una verdad de Dios, sino una institución religiosa, la forma en la que degeneró el concepto del bautismo fue bautizar niños, tomarlos desde pequeños y marcarlos bajo un dogma religioso. Entonces, allí ya no hay arrepentimiento porque los niños no tienen conciencia de un arrepentimiento. Su cerebro ni siquiera, su alma, está en un estado precario. Está en un estado primitivo, su alma, su espíritu, su cuerpo, su propio cerebro. Entonces se rompe toda
la importancia de que sean el arrepentimiento de aquellos que han sido conscientes o han sido convencidos de su maldad. Y lo segundo es que ya no se rompe incluso con lo nominativo, lo literal de la palabra bautismo, que significa inmersión, para ya simplemente ser un proceso de donde solamente al niño le chorran un poquito de agüita en su cabeza. Una cosa completamente alejada de la verdad. Pero volviendo al punto que nos compete, hermano, es la palabra inmersión, doctrina de la inmersión, llamémosla de esta forma. Y está en plural, o sea, no habla de la doctrina de bautismo, sino doctrina de bautismos, lo que nos permite entonces comprender que se trata de más de uno. Pero, como es una doctrina, es algo que tiene unos componentes, pero que hace parte de un solo, de un solo cuerpo. Tiene varios elementos, pero hace parte de un solo componente. O sea, son los bautismos del bautismo. O son los bautismos de lo que terminará siendo un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, quiero que vayamos, hermano, a el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan el Señor lanza una bomba reveladora, que es la que nos gusta a todos. Una bomba reveladora. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 nos dice lo siguiente. Famoso pasaje. Es el capítulo 3 de Juan. Dice la palabra, hay un título que se llama Jesús y Nicodemo, que lo hemos predicado infinidad de veces, pero una vez más tenemos que mirarlo, amén. Dice la palabra aquí en Juan 3, desde el versículo 1 lo vamos a leer. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El Señor Jesucristo lanza una bomba reveladora. Cuando usted mira este pasaje, usted se da cuenta de una forma muy clara en la que el Señor Jesús opera. El Señor Jesucristo su doctrina, su enseñanza, su instrucción nunca se va por la rama ni por las arandelas. La doctrina de Dios, la palabra del Señor, va directo al punto, hermano. Es claro, es contundente la palabra del Señor. Va directo a lo que nosotros necesitamos oír, más que a lo que, de hecho, va directo a lo que necesitamos oír por encima de lo que quisiéramos oír. Y Nicodemo es un ejemplo de eso. Hace poco, de pronto en algún momento lo enseñaré, hace poco me di cuenta de algo que pasó en el momento de la cena de la última cena. El pasaje en el que el Señor les dice a sus apóstoles que uno de ustedes me va a engañar, me va a traicionar. Y ellos comienzan, cada uno por uno, a decirle al Señor, Señor, ¿seré yo?
Señor, todos comenzaban a decirle, Señor, seré yo. Cuando llega a Judas, el momento a Judas, Judas tiene una diferencia con los otros 11. Y es que Judas no le dice Señor. Judas le dice Rabí. O sea, vaya y mírelo, estúdielo. Judas le dice Rabí, le dice maestro. Y no es casualidad que Judas le haya dicho así, porque hasta ese punto fue como lo concibió Judas al Señor. No como el Señor, no como el Mesías, sino como un maestro. Tal vez de respeto, no tanto porque terminó traicionándolo, pero no pasó de ese límite de verlo como un maestro, como un hombre prestante en la enseñanza y en la impartición de la palabra, de la verdad. Y aquí en el capítulo 3 de Juan vemos algo similar en Nicodemo. Nicodemo no le dice, no lo ve como Dios. Nicodemo no lo ve ni siquiera como un Mesías. Nicodemo lo contempla como alguien sabio. Y le interesa lo que habla, porque el estudioso es así. Nicodemo, siendo un fariseo, un hombre que estudiaba la ley, le daba gran importancia al aprendizaje y al adquirir conocimiento. Y vio en el Señor algo bastante cautivante para aprender, para seguirlo, para escuchar sus palabras. Y Dios, por misericordia, el Señor Jesús, por misericordia de Nicodemo, no entra en esa dinámica protocolaria, ni en esa fraternidad con la que quiere Nicodemo entrar a tener una charla con el Señor, sino que el Señor directamente va al punto que Nicodemo necesita escuchar. Y es tan importante esto que el Señor le dice a Nicodemo, que es algo que nosotros tenemos que enseñar mucho, porque es algo que nosotros tenemos que escuchar. Es algo que siempre he dicho, que la palabra, no toda la palabra es para todo el mundo, pero este pasaje particularmente es para todos todo tipo de personas. Es importante para el que está en Cristo afianzado, el que está nuevo en Cristo, el que recién llega o el que ni siquiera conoce al Señor. Para todos ellos es importante entender que hay que nacer del agua y que nacer del Espíritu. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo, algo que lo cimbroneó a Nicodemo. Lo tanto que no comprendió lo que el Señor le estaba hablando. El Señor le dice algo salido de la nada, le dice allí en el versículo 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acto seguido, en el versículo 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está hablando fíjese que aquí en el versículo 3 le está hablando de un solo escenario que se llama nacer de nuevo. Y en el versículo 5 se lo está descomponiendo en dos partes. En el nacer del agua y en el nacer del Espíritu. Aquí la palabra que se utiliza no es bautismo, la miraremos ahora en otro pasaje, pero tiene que ver con lo mismo. Nacimiento y bautismo, que decíamos que es una inmersión, tiene que ver con lo mismo. Pero entonces, estudiando el idioma original, nos dice el idioma original que esa palabra nacer viene de un verbo llamado genao o genao, G-E-N-N-A-O, que significa engendrar. ¿Por qué la palabra engendrar? Porque nacer es todo, nacer, y lo vamos a mirar desde lo biológico, esto es algo complejo, donde se necesitan una serie de cosas que pasen, una serie de intervinientes, de protagonistas, de escenarios que tienen que concurrir para que se entre en la fase del engendrar, que significa nacer.
Amén. Entonces, biológicamente, ustedes que ya lo saben y que nuestros niños lo están aprendiendo, ¿qué se necesita para engendrar biológicamente? Se necesitan dos personas, específicamente, una mujer y un hombre. Y no solamente una mujer y un hombre, sino una mujer y un hombre sanos. O una mujer y un hombre en una etapa reproductiva, capacitados para reproducirse. Un hombre sano, con con células sanas, y una mujer con células y con un vientre sano. Capacitado para permitir la gestación y el engendrar a un nuevo ser en su vientre. Se necesita un acto de intimidad, se necesita el depósito de su área celular del hombre en el de la mujer, y se necesita dos células uniéndose, un espermatozoide y un óvulo. Cuando eso pasa, se forma algo llamado el cigoto. El cigoto es un cúmulo de células que se están reproduciendo y dividiendo, que terminan formando lo que se conoce como el feto. Es como el calamarcito que se ve allí, que es muy similar en todas las especies vivas de animales, pero que a la medida que va creciendo se va diferenciando. Y va creciendo, pero crece en un escenario específico. No es simplemente allí en el útero de la mujer, sino que el útero se prepara. Las paredes del útero forman una placenta, y dentro de esa placenta aparece algo maravilloso en todo el proceso de gestación, de engendrar y gestar, que se llama líquido amniótico. Una sustancia tremendamente poderosa que le permite al feto crecer en un ambiente óptimo. Es algo viscoso, parecido curiosamente al aceite. Y además el niño está conectado, la criatura está conectada con un cordón umbilical a su mamá, la cual le transmite a través de eso los nutrientes necesarios para que el niño se alimente dentro del vientre. Y el líquido amniótico es el que le permite formar toda su área orgánica, sistémica, dentro del vientre de la mamá. Todo eso hace parte del engendrar y hace parte de la gestación, que tiene como fase final lo que se conoce como los dolores de parto. Cuando ya el cuerpo del niño está formado y necesita ya no estar en un ambiente interno de la mamá, sino salir a la luz, dar a luz, o sea, salir al exterior, el cuerpo mismo de la mujer hace que ese líquido amniótico salga del vientre, lo que se conoce como romper fuentes, y comienzan de manera involuntaria el cuerpo o sea, no es involuntario, no es porque la mamá lo medite, el cuerpo comienza a producir contracciones para que el niño salga del cuerpo de la mamá. Las caderas se ensanchan, hay unos huesos específicos que se dilatan, hay una dilatación en su área sexual en la mujer para que el niño pueda salir, y ya no, sus pulmones no tengan más el líquido amniótico, sino que ya los pulmones necesitan oxígeno. Ese se llama nacer. Ahí ya vemos una nueva criatura. Sale a la luz una nueva criatura. Ya el mundo la conoce, ya la contemplamos. Y comienza su fase de crecimiento ya como un ser humano consolidado. Un ser humano consolidado. Ese es un proceso de gestación, de engendrar, gestación y nacimiento de un ser biológico. Y espiritualmente es bien similar, curiosamente, bien similar. El Señor nos habla de nacer. Ahora, ¿dónde se menciona la palabra bautismo? La menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 3.
Mateo 3 dice lo siguiente. En el versículo 11. Miren lo que dice la palabra, hermanos míos. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Habla ya de bautismo. Los bautizo en agua, dice. Este es Juan el Bautista. Para arrepentimiento. Ve, ahí está, bautismo, arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese usted, hermano, que este pasaje, dicho por Juan el Bautista, coincide con las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo. De una necesidad, ya no utiliza, el Señor utiliza la palabra nacer, pero Juan el Bautista utiliza la palabra bautizar. Yo los bautizo en agua, el Señor dice que nacer del agua, pero viene uno detrás de mí que los bautizará, el Señor dice nacer, en Espíritu Santo y fuego, dice. En Espíritu Santo y fuego. Eso lo llama el Señor nacer del agua y del Espíritu. Aquí le agrega la palabra fuego, que ya miraremos con qué tiene que ver esto, porque hace parte de la doctrina de bautismos. Pero entonces, uno analizando la palabra, hermano amado, es indudable que lo que tiene que ver con agua y con fuego me habla de purificación. De purificación. En el libro de Génesis vemos al Señor inundando la tierra con agua. La palabra nos dice que las fuentes del cielo se abrieron y que las aguas de las profundidades emergieron y la tierra se inundó. Todo ser viviente pereció. Todo hombre que había pisado la tierra pereció. La tierra experimentó un proceso de purificación por agua. Cuando terminó este proceso de purificación del pecado, de la maldad, de toda la huella destructora del pecado en la creación, Dios retrajo las aguas y comenzó un nuevo tiempo con Moisés. Y prometió a través de un pacto que el Señor no iba a volver a destruir la tierra con agua. Y vemos en la palabra también, hermano, en los postreros días, dicho por el apóstol Pedro, como el derretimiento de los elementos de la tierra, que Dios va a desatar un tiempo, y lo miramos en el día del Señor o los juicios del Señor postreros, de que va a ser el fuego el principal elemento con el cual la tierra será desolada, hermano. Desolada. También para purificación, y que culminará, será tan impresionante la devastación de fuego purificador que se necesitará traer una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero también antes de eso, y coincidiendo con lo que dice el profeta Juan, antes de eso la palabra nos dice, hermano, a través del profeta Joel, que el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. O sea, Dios va a traer un bautismo del Espíritu por toda la tierra, para todo el que lo quiera recibir, que se conoce como el último y gran avivamiento, o lo que se conoce en la palabra como la lluvia de la estación tardía, superior a la primera, dice la palabra. Entonces vemos una tierra purificada por agua, vemos una tierra que va a ser inundada del Espíritu Santo, consolidando el número de los salvos, el número de los escogidos, dice la palabra. Y también vemos una tierra que experimentará una devastación purificadora por fuego. Es algo que le ocurre a la tierra, pero me habla también, coincide con lo que el Señor nos pide a nosotros. Lo que el Señor nos pide a nosotros, que es nacer del agua y nacer del Espíritu, según palabras del Señor. Y según palabras de Juan el Bautista, es bautismo del agua
bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ya él agrega un tercer elemento, que es el fuego. ¿Dónde comienza esto? ¿Cuál es el proceso? La palabra nos dice, hermano, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No son los hombres, ni las religiones, ni los folletos evangelísticos, ni las predicadores de la calle los que convencen a un pecador. Es el poder de Dios, del Espíritu Santo. Fíjese que el profeta Juan está diciendo que él los bautiza en agua para arrepentimiento. O sea, previamente, Juan el Bautista predicó la palabra para arrepentimiento. El Espíritu Santo que posaba sobre él convence a estas personas de arrepentimiento. Le dice, el reino se ha acercado, tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Entonces el Espíritu Santo convence los corazones para el arrepentimiento. Ahí comienza todo esto. Comienza todo esto. Cuando el Señor purifica la tierra, a través de agua está lanzando como una profecía que establece desde ese momento que el proceso que pasó la tierra lo tenemos que pasar nosotros también. Por lo cual todo pecador arrepentido debe confirmar ese estado de arrepentimiento delante de Dios y también de los hombres a través del sumergimiento en las aguas. Amén. Sumergimiento en las aguas. ¿Y qué es ese sumergimiento en las aguas? Es otro acto profético. ¿Está convencido de pecado? Usted dice, he sido un hombre malvado. Dios me ha convencido de esto. Necesito hacer un acto profético de declaración. Un acto de fe. Un acto de obediencia delante de Dios. Donde yo soy sumergido en las aguas, declarando que un hombre antiguo, pecador, malvado, que había sido destituido de la gloria de Dios, ahora está arrepentido y ha iniciado un proceso de regeneración en Dios. Allí se hace este acto profético. Y sale entonces una persona que por ese acto es incorporada al cuerpo de Cristo. Hubo un hombre de Dios, tiene que decir, la palabra dice que nosotros los pastores bautizamos, como Juan el Bautista bautizó. Pero Juan el Bautista dice, pero viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo. Cuando bautizamos en agua, necesitamos transmitirles por el Espíritu Santo a las personas que necesitan que eso que pasó en el agua ocurra en el Espíritu. En un suceso sobrenatural, hermano. Sobrenatural. Hasta este punto, hermano, podemos ver, obviamente, la intervención de Dios a través del convencimiento de pecado y la intervención del siervo de Dios que le dice al recién arrepentido que necesite ir a las aguas. Pura dirección de convencimiento de pecado de Dios y del hombre de Dios guiando a la persona a las aguas. Pero a partir de allí, la persona, desde su súplica y su corazón, guiado por un hombre de Dios, debe decirle a Dios, a partir de ese momento, que eso que pasó en las aguas tiene que pasar en el Espíritu. Porque la palabra lo dice, tengo que nacer del agua, tengo que nacer del Espíritu. Ya fui al agua, necesito nacer del Espíritu. Podemos ver, hermano, en este paso, en este proceso del agua, toda una gestación que comienza desde que yo escuché la palabra. Fíjense que a nivel biológico se necesita una semilla, ¿no? El Espíritu Santo, a través de, exponiendo la palabra, lanza la semilla al que está perdido. Es la palabra que queda implantada, la palabra, y el poder de Dios hace que la persona se arrepienta. Y eso produce una mini gestación que culmina con un emergimiento del agua.
Amén. Hay una persona que está allí determinada. El nacimiento del agua no es solamente el arrepentimiento, sino que, y eso hace parte también del arrepentimiento, o es la consecuencia del arrepentimiento. Es una persona determinada a no volver atrás. Pero la palabra nos enseña que somos carne, que somos tendenciosos, que hay concupiscencia. Necesitamos entonces la intervención soberana de Dios a través del Espíritu. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice o habla acerca de lo que se le debe pedir al Padre, el Señor dice que al Padre se le debe pedir por excelencia, por prioridad, el Espíritu de Dios. Señor, dame tu Espíritu para ser gestado en el Espíritu, para ser fecundado en el Espíritu, para ser gestado, engendrado en el Espíritu, para nacer del Espíritu. Es un proceso mucho más sobrenatural que el proceso del agua. Ya aquí no depende de ningún hombre tampoco. Ya es Cristo mismo, con su Espíritu, bautizándonos y haciéndonos nacer de nuevo. Pero tiene que haber todo un proceso de transformación. No es simplemente un momento allí donde cayó el Espíritu o me inundó, sino que es una experiencia de constancia en un escenario lleno de Dios, hermano. Por eso nosotros debemos ser siervos de Dios, organizaciones cristianas llenos de la unción de Dios. Usted va a una iglesia, hermano, y generalmente, o las iglesias tienen lugares para bautizar, o sea, tienen el dispositivo para facilitarle al nuevo creyente su emergimiento de las aguas. Así también, hermano, y con mucha más relevancia, necesitamos tener en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, suficiente río de poder, hermano, para garantizar que en nuestra casa Cristo está bautizando personas en el Espíritu. Porque es el bautismo del Espíritu el que le da el matiz, el que le da la calidad de ciudadano de los cielos. Es el bautismo del Espíritu, hermano, el que nos cambia el ADN de pecadores a hijos de Dios. Lo uno tiene que estar acompañado de lo otro. Por eso hablamos de que parecieran dos cosas separadas, pero son una sola. Y uno, ojalá sean, esos momentos sean inmediatos, ojalá, hermano, concurrentes en un mismo momento o en momentos sucesivos, inmediatos. Pero hay un problema, hermano, en las iglesias. Y es que se guía al creyente nuevo, en su gran mayoría, hasta el punto del bautismo del agua. Y se ha llegado a pensar, incluso desde un marco doctrinal, que allí la persona ya nació de nuevo. Es un error, hermano. Es un error. El profeta Juan les dice, ustedes necesitan que Cristo los bautice en Espíritu Santo y fuego. Ya ahí Juan dice, no, yo no puedo estar, yo no hago parte de esto. Ustedes necesitan recibir algo de Jesucristo. Y ellos, los que perseveraron, lo recibieron. El Espíritu Santo enviado por el Señor, bautizando de nuevo, haciendo nacer de nuevo. Hay que guiar a la persona a que alcance esto en Dios. Pero nosotros también necesitamos proporcionarle a la gente un escenario donde Cristo esté con nosotros, su Espíritu esté con nosotros. Que la gente se meta, hermano, y reciba este milagro de Dios, de lo más prominente que hay, que es un cambio de naturaleza. Estamos hablando de un cambio de corazón, estamos hablando de una renovación de la mente.
Y esencialmente esas son las cosas importantes del bautismo. Ya miraremos, después lo miraremos, todo el asunto acerca de lo que es el fuego o el bautismo en fuego. Pero tomamos lo que para el Señor Jesucristo, en palabras dirigidas a Nicodemo, es lo primordial: el nacer del agua y nacer del Espíritu. Eso se lo está diciendo, y volvemos a ese punto, allí en Juan 3. Y está diciéndole allí, Nicodemo está perdido, hermano, porque él está diciendo cómo puede nacer un hombre siendo viejo. ¿No entiende? El Señor le dice, es nacer del Espíritu, y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese que es una condición para cuando el Señor envíe sus ángeles o partamos a su presencia, podamos entrar al cielo, hermano. No basta con el bautismo del agua. Se necesita el bautismo del Espíritu. El nacimiento del Espíritu también se necesita, según el versículo 5. Y dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una necesidad, hermano. Usted llega a Cristo siendo un pecador, malicioso, concupiscente, tendencioso, con una naturaleza ya dispuesta o desarrollada para el mal. Necesitan hacer de nuevo. Ese es el evangelio que tenemos que escuchar, el que tenemos que predicar, el que tenemos que vivir, hermano. Amén. Entonces, el Señor está diciéndole esto a Nicodemo, hermano. Y así arrancamos, hermano. Vamos a parar allí. Vamos a parar allí, hermano, porque necesitamos empezar a mirar las cosas que verifican que alguien ha nacido de nuevo. Necesitamos descubrir, hermano, si esas características son innatas en nosotros. En este punto hemos entendido, espero yo, igual usted tiene que meditar esta palabra, repasarla y comprender, hermano, que necesitan nacer del agua y del Espíritu. Amén. Yo siempre, y con esto termino, ponía el ejemplo, hermano, y lo vuelvo y lo coloco, cuando explicaba estas cosas, del alimento en conserva. El alimento en conserva. El alimento en conserva es algo que usted compra en los supermercados. Por ejemplo, cuando usted hace un ajiaco, hay un elemento que se llama la alcaparra. O en otros platos, la aceituna. Cuando usted saca la alcaparra, hermano, ha estado tanto tiempo en la conserva, en el vinagre, que usted va a probarla y va a saber a lo que sabe el vinagre. Cada molécula y cada célula de la alcaparra ha sido invadida por el sabor del vinagre. Se ha hecho una sola con el vinagre. Y pongo este ejemplo porque eso pasa por el tiempo extendido de la alcaparra en el vinagre, en la conserva. Cambia la conserva y ponga la presencia de Dios. Y cambia la alcaparra y colóquese usted. ¿Cuánto tiempo necesita para que ese que es usted esté inundado de la presencia de Dios? Por eso que no es un solo momento. No es una experiencia espiritual en un culto. Eso es algo hermoso, pero no un nacimiento, es una perseverancia en la presencia de Dios, que tiene que originarse desde mi petición de todo corazón de fe, que Dios venga a mi vida. O sea, es una batalla de fe, que yo recibo el Espíritu y que continúa permaneciendo en ese Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, no contristes el Espíritu. Porque si usted no ha alcanzado ese nuevo nacimiento y contrista al Espíritu, es como si usted estuviera ahuyentando al que produce el milagro del nuevo nacimiento. Interrumpe peligrosamente ese proceso. Entonces, hermano, mediten esta palabra, afiáncense en ella y vamos a mirar, hermano, las características, las evidencias del que ha nacido de nuevo, ¿ven? Que son muy claras y están en la Biblia y las estaremos estudiando. Y después hablaremos acerca de lo que es el bautismo en fuego, o sea, algo que es como un plus, como un bonus track de lo que se conoce como la doctrina de bautismo. Y puede existir, hermano, otros bautismos, pero ya para
llamamientos específicos de parte de Dios. Bueno, vamos a orar, mis hermanos amados, poner este tiempo en manos del Señor y que esa palabra en nosotros sea provechosa. Amén. Amado Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Dios, porque has sido bueno y poderoso con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que esta palabra, Señor, que ha venido a nosotros, Dios, Señor, se reproduzca poderosamente. El entendimiento de mis hermanos y el mío aumente, Señor. La renovación de nuestro entendimiento sea aún mayor. La potenciación de nuestro espíritu y nuestro corazón sea aún mayor, Señor. Y la riqueza en el alma, Señor, sea aún más grande, Dios, en el nombre de Jesús. Que ahondemos en este entendimiento, Señor, de hacia dónde nos has llamado. Y cómo nos has otorgado tu sangre, Señor. El poder del Espíritu para convencernos de pecado, para haber ido a las aguas, para sumergirnos en ellas, Señor, y anhelar también con entendimiento, Señor, que el Espíritu Santo traiga un escenario que nos permita, Señor, ser sumergidos allí y nacer de nuevo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por esta noche. Nosotros atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros y lo echamos al abismo, Señor. Todo plan del enemigo lo deshacemos, lo desbaratamos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que nos cerques con tu poder, con tu paz, con tu gloria. Que el reino de los cielos conspire a nuestro favor. Que seas tú nuestro proveedor, que seas tú nuestro sanador, nuestro libertador, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en esta noche y pedimos, Señor, maravilloso, que nos des un descanso pleno. Matamos todo caballero de la noche de Morfeo, toda retaliación y venganza, todo espíritu de tormento, de desesperación, angustia, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana en la enseñanza bíblica. Amén y amén.